Muy buenas tardes, estamos felices de estar reunidas. Nos acompaña nuestra querida hermana y amiga Iliana Espinosa de González. Es obrera de las Asambleas de Dios, ha estudiado, es licenciada, título otorgado por el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios de Panamá. Así que yo me siento muy confiada con tener a Lili enseñándonos a nosotros en el día de hoy. Recientemente ella me habló de esta enseñanza sobre crecimiento y es tan importante porque definitivamente, como ella dice, es el deseo de Dios que nosotros crezcamos. Lo primero que yo pienso cuando pienso en crecimiento, que es que el crecimiento es poder, porque el crecimiento nos capacita para muchas cosas. Y cuando crecemos con Dios, Dios nos da la sabiduría para administrar ese poder. Bienvenida. Amén, gracias. Bueno, la enseñanza que Dios nos ha dado es Dios quiere que crezcamos. Y en la lectura bíblica que usamos en esta tarde, que es Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que nosotros crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Ustedes saben que no solamente Dios quiere que nosotros crezcamos, nosotros como padres siempre hemos estado pendientes por el crecimiento de nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando mi primera hija, uno siempre pregunta, ay doctor, ¿cómo nació? Bueno, tal vez sano, pesó tanto y vivió tanto. Y nosotros como padres también llevamos a nuestros hijos todos los meses al pediatra para saber cuánto miden nuestros hijos. Entonces, cuando de repente hay un mes que no crece, uno se preocupa, sobre todo cuando es primeriza, y Dios mío, ¿por qué no ha crecido? Entonces el doctor, no, si es normal, hay meses, no sé qué, no sé cuánto, porque todos queremos que crezcamos. Igual los niños están pendientes, las niñas quieren ponerse los zapatos de la mamá, se ponen su maquillaje. Yo recuerdo con mi hijo Félix Samuel, el más chico, que él era un niño bastante chico de tamaño, y él me decía, mamá, tú sabes que yo soy de los más chicos del salón. Yo, bueno, papá, la verdad que puedes ser chico como alto, porque tienes de las dos, ¿eh? Puedes ser alto como tu papá y chico como tu abuela, y yo también soy de mediana estatura. Así que vamos a confesar de que tú vas a ser como tu papá, porque tu papá también era chico en el salón, y es bastante chico de estatura, y de repente un desarrollo, unas vacaciones, se alargó. Y efectivamente, gracias a Dios, él fue de una medida normal, como el tamaño del papá. Así que todos estamos pendientes a crecer. Esa es nuestra naturaleza, porque como dice, el crecimiento no es barato, el crecimiento duele, porque eso va paulatino, no crecemos rum, porque los que hemos crecido a la madurez nos damos cuenta que hemos pasado por problemas, hemos pasado por aflicciones, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y jugaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé que era de niño. Cuando uno es niño, uno lo lleva y lo trae, pero cuando ya uno es adulto, ya uno tiene conocimiento y no es fácil enredarnos en doctrinas y en cosas así que sabemos que no son del Señor. Por eso que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Usted se ha podido pensar por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y vemos en la creación que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo vemos en Génesis 1:17, vio que era bueno. Él mismo contemplaba la creación. Cuando creó en Génesis 1:21, que creó los grandes monstruos marinos, vio que era bueno. Cuando hizo los animales de la tierra según su género, vio Dios que era bueno también. Al sexto día, cuando creó al hombre, de acuerdo a lo planeado, a su imagen y semejanza, vio que era verdaderamente bueno en gran manera, lo dice en Génesis 1:31. Dios nos creó con dos propósitos. Sin el hombre, la creación hubiera sido incompleta. Sin el hombre, Dios no hubiera hecho una creación perfecta. Los que conocemos, sobre todo los médicos o los científicos, este cuerpo de nosotros es prácticamente perfecto, porque mire, cada partícula de nosotros tiene una función. Por ejemplo, las pestañas para que no le den el polvo. Su plenitud de la creación fue el hombre a su imagen y semejanza. Pero él lo hizo con dos propósitos específicamente, para que tuviéramos una comunión con él, una comunión íntima. Y el otro propósito es para que el hombre le glorificara, porque él merece honra y gloria. Entonces, en el tiempo de Adán y Eva tenían una comunión con Dios excelente.
Vemos que era el tiempo de la inocencia, donde Dios llamaba a Adán y a Eva y tenían relación íntima, una relación de cara a cara. Pero ¿qué pasó? Una caída de la redención, una caída del hombre. Sabemos todos esta historia en la cual aquí vemos sí a Adán y Eva, que eran totalmente inocentes y no se daban cuenta ellos que estaban desnudos ni nada, totalmente inocentes. Y Dios hizo ese propósito, ¿no? Para que tuviéramos esa comunión con Él. Entonces, Él creó a ese hombre al hombre para eso, para que le alabara a Él. Porque Él tiene ángeles que digan santo, santo, santo. Pero la comunión con Dios para con el hombre era importante porque esa comunión no lo podía hacer con la naturaleza, no lo podía hacer con los animales, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es espíritu, así que Dios quería esa relación, ¿verdad? Nos hizo a su imagen y semejanza. Pero que sabemos en la historia que hubo una caída, ¿verdad? Caída cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del bien y del mal, por si no morirás. Pero ellos en realidad fueron tentados según la serpiente, que era Satanás, simboliza Satanás, todos sabemos la historia. Entonces ellos tomaron de ese fruto y el pecado en realidad fue la desobediencia. Desobedecieron. Fue el primer pecado que hubo en la humanidad, la desobediencia. Entonces ya se rompió esa comunicación, ¿verdad? Porque Dios planeó que el hombre se comunicara con Él. Pero como Dios es santo, no puede haber pecado. Entonces se rompió esa comunión. Ya había una distancia entre el hombre y Dios. Entonces Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque mire, nada a Dios lo sorprende. Dios no le sorprendió esta pandemia, hermanos. Dios lo ha permitido por algo. Tenemos que orar, Señor, ¿cuál es el propósito que tú quieres que yo aprenda en estos tiempos de pandemia? Entonces, Él sabía que el hombre iba a caer, iba a pecar. Entonces, ya Él tenía un plan con Jesucristo, su Hijo, porque dice Dios en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesucristo nosotros recibimos el rescate, la redención, ¿verdad? A través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. A través de Jesús es que tenemos ahora la comunión. A través de Jesús es que podemos llegar al Padre. Dios estableció esa comunicación. De la redención a la madurez, como yo les dije, el crecimiento no es fácil, el crecimiento coge su tiempo. Vemos cuando Dios lo pone como la agricultura, cuando Dios pone una semilla, ¿verdad? Usted tiene esa semilla, pero esa semilla usted la tiene que poner en tierra fértil, tiene que abonarla. Todo eso es un crecimiento paulatino. La recompensa del agricultor es cuando ya viene el fruto maduro. ¡Oh, wow! Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de Jesucristo, que es nuestra primicia, que es nuestro hermano, que es nuestro Salvador. El hombre, Dios lo creó para que el hombre tuviera esa necesidad de alabarle a Él. Y pareciera mentira que las personas que no tienen a Cristo como su Salvador, o no tienen esa relación con Dios, esas personas tienen como un hueco, un vacío. Entonces el hombre busca ese vacío y lo llena con idolatría. A veces vemos, por ejemplo, el caso de la India, que cogen dioses de la vaca, de los animales, que cogen del sol, de personas iguales como nosotros. Inclusive la idolatría puede ser también el trabajo, que busquen ese vacío que están buscando con algo que le llene el trabajo, puede ser un carro, tantas formas de idolatrar, pero es que el hombre necesita a Jesús. Nosotros, ese crecimiento dice que nos lo va a dar el Espíritu Santo primero. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando Dios murió y resucitó, Él iba a ascender a los cielos, y Jesús le dice a sus apóstoles, le conviene que yo me vaya. Dice, ¿pero por qué? Porque le daré otro consolador. ¿Cuál es el otro consolador? El Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Porque dice, hay un versículo que dice, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Entonces ese Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo y tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. Entonces ese Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos fortalece, nos guíe,
nos da sabiduría. O sea, a través de ese Espíritu Santo, uno puede conocer a Dios, porque dice que nadie, ¿verdad? El mismo Espíritu conoce todo, escudriña todo lo profundo de Dios. Dios es Espíritu. Dios está sentado en su trono, Jesucristo está a su mano derecha, pero el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos esa comunión a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? El Espíritu Santo nos guía porque aceptamos al Señor. El primer paso es aceptar al Señor como nuestro Salvador personal, creer que Él murió y resucitó por nosotros. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dios no quiere que nosotros lleguemos a este conocimiento nada más de aceptar al Señor como su Salvador personal y eso, sino que crezcamos, porque el propósito que Dios quiere no es la vida eterna, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, ya tenemos la salvación. Mientras más buscamos de Dios, más nos acercamos. Mientras más buscamos del Espíritu Santo, más nos acercamos a Dios. Mientras más buscamos de Jesucristo, más nos acercamos a Dios. Amén. Entonces vemos que, como yo les dije ahí en la parábola del sembrador, donde varias semillas caían en tierra mala, en tierra seca. Hay muchas semillas que fueron holladas, las aves se las comieron. Eso lo buscamos en Lucas 8, 4 al 8, pero no lo hemos buscado, no tenemos el tiempo. El hecho de que tengamos a Cristo como nuestro Salvador personal y estemos ya como bebé, no significa que no vamos a pasar por tribulaciones, no significa que no vamos a pasar por problemas, no significa que no vamos a pasar por escasez, no significa que nosotros vamos a pasar por pérdidas, no significa que vamos a estar afanados. Pero en Juan 13, este versículo me encanta. Dice, estas cosas os he hablado para que me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, porque Dios no ha dicho que no vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, porque a veces la prueba es la que nos va a ayudar a crecer. Pero confía que yo he vencido al mundo. Yo me acuerdo una de las pruebas grandes que yo pasé, era precisamente de los bebés, porque estábamos orando Sonia y yo. El tercer hijo de Sonia es el primero mío, y yo me casé antes, o sea que yo no quedaba embarazada. Y yo recuerdo que yo tenía ya 2 años de casada, y entonces yo fui una de las primeras que me casé yo, y entonces ellas empezaron a casarse, y tuvieron hijos, y yo no quedé embarazada. Y yo no tenía ningún problema, y entonces yo estaba tan afanada. Yo tenía a mi mamá, y yo le decía, mamá, ora para que esté embarazada, mamá, ora. Y mamá, pero mamá, Lili, el Señor te va a dar tus hijos, mamá, pero dice que la oración de la madre puede mucho. Yo la tenía tan cargada. Pero ¿qué pasó? Mire, la prueba que yo pasé, que mi mamá a los 51, antes de tener a mis hijos, partió con el Señor, tuvo un accidente fatal. Venía de la iglesia, mamá era copastora, o sea que no venía de una fiesta, que si venía de un bohío, nada, venía de la iglesia. Y tuvo un accidente y el carro le pegó por atrás y se le reventó la aorta y fue fatal. Era una noche, el 29 de octubre, mucha lluvia estaba lloviendo. Entonces me dijeron pues que iban a tener un accidente mi mamá y que tenía que ir al hospital. Entonces yo pensé, bueno, pues algún accidente de estar rota, no sé qué, nunca me imaginé definitivamente, porque yo he hablado con ella, tiene 51 años, más joven que nosotras actualmente. Y yo fui la primera que llegué con mi esposo. El doctor me dice a mí, siéntese, yo pero siéntese que le vamos a decir algo. Yo le dije, entonces su mamá no podemos hacer nada, él murió. Yo le dije, ¿qué le pasa a él? Yo pensé, ¿qué le pasa a él? ¿Cómo va a decir eso a mí? ¿Estás loco? No puede decir eso a mí. Entonces me dice, como había muerte, había un policía y me dice, ¿usted sabe la cédula de su mamá? Yo, me está preguntando la cédula, o sea. Entonces cuando llegaron mis hermanas, yo les dije, entonces mis hermanas, ellas llegaron, pero yo sí quedé como en shock. Yo le dije a mis hermanas, no, es mentira, porque no saben ni la cédula ni nada, es mentira. Pero cuando ellos me vieron, dice que tienen los ojos como desorbitados, porque para mí fue como un golpe muy grande en la mente. Ya usted puede imaginar, ¿no? Porque yo le estaba pidiendo, Señor, dame hijos, aumenta mi parentela y me quita. Entonces, fue un golpe para mí porque mis hermanas ya, parece que Dios había preparado a mi mamá porque ella se había despedido prácticamente de ella, pero conmigo yo no veía la señal, estaba tan afanada de hermana que era embarazada, y porque según la Biblia, una afrenta no quedar embarazada, afrenta fue una vergüenza. Muchas mujeres de la Biblia no había podido tener hijos, y Dios le hizo el milagro, como Sara, como Raquel. Yo me sentía tan avergonzada también, así que ellas estaban tranquilas, ya mis hijas, mis hermanas habían tenido hijos, sus primeros hijos, pues. Entonces ellas estaban tranquilas. Entonces vamos a verla. Entonces fuimos a verla
Y ella decía, ay, mira que está contenta. Porque cuando tú mueres en el Señor, ella tiene una paz, un gozo. Porque tú sabes, para nosotros sabemos para dónde vamos. Automáticamente el espíritu llega a Dios. Yo, como no estaba en condiciones de recibir ese pacto, porque yo estaba muy afanada, y a pesar que yo era cristiana, soy este tipo porque cantamos el himno y todo, y los coros, pero yo no estaba preparada para eso. Me puse muy brava, mire, tan brava con el Señor, tan brava, que yo no soportaba que me hablaran. Yo no me podía hablar de mi mamá con mis hermanas. La gente me preguntaba, pero ¿cómo fue el accidente? Porque hay gente mucha imprudencia, ¿no? ¿Cómo fue que no sé qué? Y yo, Señor, ¿cómo es posible que tú permitiste que mi mamá partiera? Y yo siempre pensé que los cristianos no íbamos a morir nunca. Entonces, así que yo estaba devastada. Iba a la iglesia. De pronto Sonia no se enteró mucho, iba a la iglesia, pero por dentro yo estaba devastada. A raíz de eso, el Señor estuvo tratando 2 años. Entonces la gente después decía, ay, ahora el Señor te va a tu hijo. Eso me molestaba más. Ahora me vas a dar mis hijos cuando yo te pedí en otro momento, ¿verdad? Entonces tú me vas a dar mis hijos ahora, cuando no te a mi mamá, cuando yo no lo quiero. Brava con el Señor. Pero el Señor fue tratando conmigo, fue tratando, por eso le digo que esas aflicciones, esas pruebas, tú vas creciendo, tú vas creciendo. Y yo me di cuenta lo grande que Dios es soberano. El hecho de que Él no me dio mis hijos en ese momento, Él es soberano. Y Él va a seguir siendo Dios. Y a lo mejor ese hijo no me llegó porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo tenía como una atadura de esa intención de tener hijos. La cosa que el Señor trabajó conmigo y me habla en un versículo, dice que por su misericordia yo no he sido consumida. Yo, ay, Señor, perdóname. Entonces yo reconocí, yo le dije, Señor, está bien, Padre. Pero fue un proceso de 2 años, hermano, porque mi mamá me murió y a los 2 años fue que nació mi hija, o sea que no fue de que pranga, a los meses, ay, qué linda. No, el Señor tuvo que trabajar conmigo. Yo le dije, bueno, Señor, tú sigues siendo Dios, yo renuncio a eso, Señor, porque se lo tenía demasiado. Yo renuncio, Señor, no voy a dar mi hijo, no quiero hijos, Señor. Úsame para evangelista, para cualquier cosa misionera, Señor, no quiero. No quiero ir. Cuando yo renuncié, hermano, cuando yo renuncié, pues eso lo tenía muy arreglado. Entonces yo quedé embarazada. Yo no tenía ningún problema. Entonces Dios fue fiel. Y pareciera mentira porque, mire, que a veces son la misma prueba. Mi esposo tenía esa misma prueba porque no quedé embarazada. Pero él, la prueba de él, yo tenía que renunciar. Pero él, ¿qué tenía que hacer? Él tenía confianza con confianza. Su fe contra su fe. ¿Por qué? Porque él dice, yo siempre pienso que Dios me va a dar mi hijo a través de ti. O sea que ya él tenía ese tipo de fe. Entonces, parece que aparentemente a veces pasamos por la misma prueba, pero Dios trabaja de forma diferente de cómo está tu corazón. Entonces yo a raíz de esa aflicción que le estoy relatando, yo crecí mucho, aprendí, Señor, saber que Dios merece honra no importa por lo que usted pase. Dice el Salmo 34, bendecir a Jehová en todo tiempo, ¿eh? En todo tiempo tenemos que buscar de Dios. Ya sabemos, ¿no? Que el primer paso es que aceptemos al Señor como tu Salvador personal. Después, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a ayudar. Otra es con las pruebas, las aflicciones, las cosas que pasamos, Dios las permite. Pero cuando usted está en la escuela, usted tiene que pasar por pruebas, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que pasar igual por pruebas. Pero Dios nos ama. Y para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que ya yo comprendí eso. Otra cosa que nos ayuda a crecer, la vemos en Efesios 4, 11, 14. Yo tampoco lo tengo ahí, pero hay una manera que Dios nos ayuda. Es aquí dice, mire, dice 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo que Sonia tenía ahí, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, pues estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, las artimañas del error. Entonces Dios establece también ministerios en la iglesia, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Eso nos está dando alimento para que usted crezca. Yo soy director de una escuela dominical, entonces mis ovejas son los maestros. Entonces, en este grupo que usted tiene, Sonia va a traer alimento, estas enseñanzas,
estas prédicas que lo van a hacer crecer a usted. Por eso es importante que usted se reúna. Entonces, ¿por qué? Porque dice que para que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de un varón perfecto, a un varón maduro, ya un hombre hecho a la plenitud, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo evento de doctrina. O sea, cuando ya uno está maduro, usted no le van a echar cuentos de doctrina, que no sé qué, no sé cuánto, no, usted ya conoce la palabra, ¿verdad? Por estratagema hombres para engañar. Entonces, otra manera de crecer es a través de nuestros pastores, ¿verdad? Dios lo estableció así. Entonces, nuestros pastores, Dios habla al pastor, da alimento, él nos da el rema, el kairos, y nosotros vamos recibiendo la palabra, porque la palabra, la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra forma de crecer es el alimento que usted recibe en este tipo de reuniones, en su iglesia, a través del pastor. Amén. Hay muchos recursos que Dios nos da para crecer. Uno de los otros recursos que nosotros tenemos para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé las cosas que le gustan a Dios o las que no debo hacer para obedecer y desobedecer, sino es que a través de su palabra? Todo es su palabra. Porque yo no puedo, si yo estoy en un club de fútbol, yo tengo que conocer las normas, los principios, todo eso. Entonces, la escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. El autor es el Espíritu Santo. Entonces, a través de su palabra, Dios revela lo que usted quiere que haga, Dios revela su futuro, Dios revela su situación. A través de la palabra usted se da cuenta de las promesas que hay. A través de la palabra usted va, aquí hay de todo tipo de ciencia. Usted tenemos que buscar, leer la palabra, estudiar la palabra, meditarla. Un ejemplo, la Filmina 8, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces es inspirada por Dios. Yo cuando le decía a mi jefe que sí, porque Dios dice así, dice, porque lo dice la Biblia, sí, porque lo dice la Biblia yo lo creo, porque es inspirada por Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, qué hacemos mal, ver qué hacemos bien, para corregir, nos corrige nuestra forma de ser, nuestra forma de andar, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar, dice ahí en Efesios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, ¿cómo vamos a superar ese día malo? Porque el día malo tiene su fin. Todo el tiempo usted no va a estar enfermo. Todo el tiempo no va a estar escasez. El día malo, me gusta eso, porque dice el día malo, habiendo acabado el día malo. O sea, el día malo tiene su fin. Porque va a haber momentos de aflicción, como le dije, de angustia, pero va a haber un tiempo de gozo, de paz, de alegría. Entonces, cuando uno se pone la armadura de Dios, ¿no? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego maligno, ¿verdad? Entonces, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra, mire, Dios creó con la palabra. Dios hizo el universo, hágase la luz, hágase la diferencia entre la tierra y el agua, hágase. Con la palabra Dios creó. Entonces, con la palabra usted llama las cosas que no son como si fuesen. Con la palabra, Jesús pudo en la tentación, el diablo lo tentó. Y escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Entonces, ¿cómo va a utilizar la palabra si no se sabe la palabra? Si no estudió la palabra. Apréndese versículos claves. Si usted está enfermo, por tu llaga yo estoy curada. Pues dice tu palabra que tú pagaste en la cruz del Calvario para que yo fuera libre, para que yo fuera sana. O sea, con la palabra es que usted va a debatir esos momentos difíciles. Si usted está en escasez, Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Inclusive cuando oramos con la palabra, Señor, dice tu palabra esto, Padre, ayúdame. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Clama a ti, Padre, pero con la palabra. Recuérdele la palabra porque a Dios le gusta su palabra. Uno siempre recomienda leer 2 versículos en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo, y Salmos y Proverbios. Hay 31 proverbios, usted puede leer un proverbio para cada día. Cada día trae un proverbio. Hay un versículo que dice que alega, pon tu causa, clámale. Entonces, con la palabra. Entonces, tenemos que aprendernos, por lo menos, claro que no podemos aprender todos los versículos, palabras claves que tengan que ver en el momento de su aflicción, en el momento de su angustia, de su prueba. Tenemos que leer la palabra, meditarla, aprendérnoslas. Con la palabra usted crea.
llama las cosas que no son como si fuese. Tú tienes enfermedad, Señor. Bueno, esta es la realidad, yo estoy enferma, pero la verdad que Jesús pagó por esta enfermedad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que tú seas, Dios mío, glorificado. Entonces, con la palabra que tenemos victoria, tenemos que hablar, leer la palabra. Si usted no lee la palabra, no la estudia, hermanos, no va a poder crecer espiritualmente, que es lo que Dios quiere, porque su palabra nos la revela todo. Ahí, sigamos con el 9, dice, porque mire, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva, porque me he preguntado, oye, ¿cuántos años son? Nosotros tenemos como 30, 40 años de ser cristianos. ¿Usted ha leído la Biblia? Yo la he leído varias veces. La Biblia te la sé, yo no todas no me la sé. Pero cada vez que yo leo, encuentro algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Dios siempre te revela, porque es viva, es viva. Un ejemplo, yo digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo digo así, pero hay una persona que yo digo, bueno, no me va a faltar a mí. La persona soltera dirá, bueno, a mí no me faltará esposo. La persona que tiene escasez, bueno, a mí no me faltará dinero. La otra dice, no, a mí no me faltará trabajo. Entonces es viva, o sea, es de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces cuando usted lee la palabra, Dios le habla según su necesidad, porque es viva y eficaz. Entonces eso, 20 veces podemos hablar este crecimiento, 20 veces hablamos, por ejemplo, de Evangelio según San Juan, y las 20 veces Dios le habla, porque su palabra es viva y eficaz. Entonces dice, más cortante que toda espada, que penetra el alma y el espíritu. Y a veces, Dios mío, tú me hablaste. Yo he leído 20 veces este versículo, me hablaste, Señor. Entonces llega el espíritu, los tuernos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra es importante, hermano, que la leamos, que estudiemos, la meditemos, si queremos crecer. Apréndase versículos. Yo me sé los versículos, pero a veces no sé si está en 3:18, porque esa separación la hizo el hombre para mejor estudio, pero la palabra es la palabra. La palabra es la que nos va a ayudar a crecer. También tenemos la oración. La oración es comunicarse con Dios. La oración es hablar con Dios. Y tenemos aquí, sí, orar sin cesar, en todo momento, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Si yo hubiera orado y empezado a alabar al Señor con la prueba esa que yo pasé con mi mamá, no me hubiera costado 2 años, a lo mejor hubiera sido menos tiempo, pero como yo estaba brava y no quería, porque el crecimiento, hermano, usted tiene que creer y querer que Dios lo puede hacer y querer, porque Dios no da libre albedrío. Si usted no quiere crecer, no va a crecer espiritualmente. Si usted no quiere crecer, no va a, usted tiene que querer y creer. Entonces, yo estaba tan dura y arraigada que a mí me costó 2 años que el Señor trabajara conmigo, 2 años, y estando en la iglesia, no es que era que yo no estaba apartada asistiendo al culto, pero tenía el corazón amargado. O sea, me costó 2 años, a los 2 años entonces nació mi hija, pero eso fue un proceso, ¿no? Entonces, la oración, tenemos que orar, hay que orar a Dios por todo, por nuestra familia, por las amistades, por nuestros problemas, por los sentimientos, las inquietudes, lo que nos preocupa, todo se lo debemos orar así. Orar sin cesar. Cuando usted está acá, la pastora María Ramos nos enseñó que a cada momento, cuando estamos fregando, orar sin cesar en cada momento. No necesitamos tampoco 2 horas para tirarnos ahí, y se puede orar en cada momento, en cada lugar, pedirle al Señor. Entonces, hay varios tipos de oración. La de acción de gracia. Dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Ahí dice que, como le dije yo, ahí va Filipenses 4:6, tenemos ya sea lo bueno y lo malo. Dar gracias a Dios, porque para los que aman a Dios, como Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos que dar gracias por todas las cosas que nos dan. Vamos a darle gracias a Dios nada más por las cosas buenas o por las cosas malas también. Acuérdense que Dios es soberano y nosotros merecemos honra y gloria. Entonces nosotros tenemos que dar gracias por todas las cosas que nos pasan, bien o mal. Entonces cuando usted da gracias a Dios, usted siente paz y sabe que Dios tiene controlado todo en su vida, porque Dios tiene todo el control. Dice que se da cuenta, una caída de nuestro cabello se da cuenta todo. Y es una cuestión que a mí me costó entenderlo,
que Dios tiene todo bajo control. Yo pensaba que no, pero si yo soy hija de Dios, todo lo mínimo Dios lo permite. Fíjese que Dios permite las cosas. El diablo tiene pedirle permiso a Dios para tocarnos. Como dice en estos días de la prédica, el diablo te ha pedido para zarandearnos, o sea, él pide, como Job, él fue allá a pedirle permiso a Dios. Entonces, nada pasa si Dios no lo permite. Entonces, por algo, siempre pasa, tenemos un propósito. Algo tiene un propósito. Señor, ¿qué tú quieres que se haga esta prueba? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué podemos hacer? Hay tipos de oración de alabanza. Dice que alabarle a Dios en todo momento, en cada momento. El 34 dice alabar a Dios en todo momento. Es la alabanza. La alabanza es más alabarlo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es el camino, la verdad, la vida, Él es el alfa, el omega. Pero la adoración es mucho más. La adoración es postrarse. La adoración es clamar que viene de adentro. Yo me acuerdo que cuando yo quería quedar embarazada, yo me tiraba al piso y ponía el rostro en el piso. Señor, dame hijo, Señor. O sea, es la adoración, es el rendimiento que tú le das a Dios, porque Él es bueno, porque merece honra y gloria. Amén. Esa oración es la adoración. Alabanza es otro, bueno, cuando tú estás contento, tú estás alabando, pero adorarle, dice que demos fruto de alabanza. Esa oración de adoración también no es fácil, cuesta, porque hay oraciones, por ejemplo, que usted se pasa una prueba, una partida de un hijo, y usted tiene que decir, gracias Señor, porque mi hijo está contigo. Entonces, la gente dirá, oye, pero está loca, está dándole gracias a Dios porque se llevó a su hijo. Entonces, ahí, ese es el sacrificio de alabanza, el sacrificio cuando la alabanza no es fácil, no es barata, entonces cuesta. Entonces, esa es la adoración que Dios busca de su pueblo. Y en esos momentos difíciles, Dios mío, entonces el diablo dice, oiga, pero ven acá, ¿qué le pasa a ella? Porque yo he visto también testimonio de, oye, sí, yo le quiero dar las gracias a Dios porque Dios lo permitió. Yo, dar gracias a Dios porque sí, ese sacrificio de alabanza, esa adoración en momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que practicarlo. Amén, hermano. Hay oraciones de intercesión. La oración de intercesión, tenemos que orar por los enfermos. Ahora en el tiempo de pandemia, hermanos, cuando yo veo los datos que nos da MINSA, que hay 154 cuidados intensivos, yo, ay Señor, yo te pido por eso, que están en cuidados intensivos, por los familiares que están preocupados, o sea, cuando están en el hotel solos porque no pueden visitar a su familia, todas esas personas, entonces tenemos que orar por eso. Ahora en el tiempo de pandemia, nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios, pero aquellas personas que no tienen a Dios están asustadas, están preocupadas, ha habido divorcio, ha habido suicidio, hay de todo, porque la gente tiene mucho temor. Entonces usted tiene que orar, aprovechar ahora que conocemos a Dios, orar por esos enfermos. A mí me gustó algo, que lo vemos en Job. Ya conocemos la historia de Job, que no la puedo porque es bien larga, pero Job era un hombre pasó por muchas pruebas, Dios le quitó todo lo que tenía económicamente, sus familiares, y hasta de una enfermedad, una raquiña de la cabeza al pie. Pero Job son 42 capítulos, yo le recomiendo que lo lea, pero lo que me gustó de Job al final, porque se le presentaron unos amigos, de esos amigos no sé qué eran amigos, porque decían que Job había pecado y que por eso él tenía que arrepentirse, pero Job nunca pecó contra Dios. Pero en el 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y eso a mí me digo, Dios mío, o sea, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Entonces nosotros tenemos que interceder por nuestros amigos. Si usted quiere sanidad, ore por los enfermos. Si usted quiere prosperidad, ore por las personas que necesitan, ¿verdad? Porque dice, cuando él hubo orado por sus amigos, y los amigos no eran sus buenos amigos, porque usted tiene que leer la historia, entonces, digo, aumentó el doble. Mire, qué tremendo, ¿no? Porque Dios es tan sabio que nosotros tenemos que interceder por los hermanos, por las personas que están pasando por problemas. También asistencia a los cultos. Ahora los cultos no se pueden ir, bueno, están restringidos, pero debemos asistir a los cultos, porque dice que no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces usted va a la iglesia, usted recibe la palabra, y ahí usted va a crecer con la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, aumenta su fe. Cuando usted va a la iglesia, usted va a recibir bendición. Pasó en estos días una noticia
que una iglesia en Pedací fue infectada. Usted clame la palabra, pero usted tiene que seguir las reglas de MINSA, los sistemas de bioseguridad, porque el hecho de que, no, eso es tentar a Dios, no, Dios me va a cuidar, me va a guardar, yo no me voy a poner mi mascarilla, yo no voy a seguir esto, yo no voy a tener la distancia de 2 metros, yo no voy a hacer esto, no, sí tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que ser obedientes a las leyes humanas, uno tiene que ser prudente, tiene que ser muy prudente en eso. Bueno, la comunión con los creyentes también es una manera de comunicarse con los hermanos, ese grupo es muy hermoso de ustedes, se comunican, se evangelizan y eso ayuda al crecimiento espiritual porque uno se va a testimonio, el otro va a dar otro testimonio y todo lo demás. El deseo innato de crecer, como le dije, usted tiene que querer crecer. La obediencia, otra cosa. Acuérdense que yo le expliqué que la obediencia fue el primer pecado que cometió el hombre. La obediencia a Dios, miren. Si usted no obedece a Dios, esta palabra de nada sirve. Porque si usted no obedece a Dios y usted va a aplicar la palabra, esa palabra no es eficaz, ¿verdad? Usted tiene que obedecer a Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios no le agrada. Usted tiene que someterse, tiene que obedecer la palabra. Hermanos, podemos afirmar que toda persona nace con una necesidad interna de crecer hacia una determinada meta. Puede ser que tenemos ese vacío, pero como nosotros todos somos cristianos, somos creyentes, tenemos a Jesús, creemos en Él, tenemos el primer paso de crecimiento, ¿verdad? A medida que esta persona sienta la necesidad en términos de intelectualidad, riqueza, posición social, todos queremos crecer, pero todo es mejor es crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la plenitud de Cristo y vamos a llegar a nuestra meta, que es llegar a Dios. En realidad, esta necesidad únicamente puede ser satisfecha por una adecuada relación espiritual con el Creador. Mientras más usted busca de Dios, más se acerca, más crece. Mientras más usted lee la palabra, más crece. Mientras más usted ora, usted crece. Mientras más usted confiese que Jesús es el Señor y Salvador, usted va creciendo. Bueno, entonces recordemos, hermano, el primer paso, un recuento, es aceptar al Señor como nuestro Salvador personal y recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos guía, nos fortalece. Después, nosotros, las pruebas, las aflicciones, las enfermedades, toda esa manera nosotros vamos creciendo porque Dios nos permite pruebas. También estudiar la palabra de Dios, orar, hay varios tipos de oración, de gracias, alabanza, adoración, intercesión. Otra manera de crecer, venir a estas reuniones, asistencia a los cultos, viene por la palabra, la comunión con los hermanos también y la obediencia a Dios hace crecer. Así que bueno, ya espero que seas de bendición. Yo estoy encantada, quisiera comentar algo que desde que me hablaste del tema de crecimiento me vino a la mente. Al principio les decía que crecer nos da poder, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien. Por ejemplo, una persona que crece no es una persona que va a ser llevada por diferentes vientos de doctrinas porque tiene un fundamento, ¿verdad?, de la palabra. Entonces, el crecimiento, ese nos capacita. Tener una capacidad de algo es tener poder para. El crecimiento nos da poder para discernir entre el bien y el mal. Porque en la medida en que tú has crecido en el conocimiento de Dios, ¿verdad?, tú vas a tener muy claro qué es el bien y el mal. Y como dice en el penúltimo punto ahí, tú vas a decidir sabiamente, esto no es bueno, esto sí es bueno, vas a tomar decisiones de acuerdo a ese conocimiento que tú tienes, ¿verdad? No a las emociones, por ejemplo, como dice ahí en el segundo punto, no dejarnos dominar por las emociones. Una persona que ha crecido, la madurez, una señal de madurez es que tú vivas de acuerdo a lo que sabes y no necesariamente, no siempre no vivas de acuerdo a lo que sientes, porque las emociones y los sentimientos nos pueden traicionar. Una persona crecida, una persona madura se acepta a sí misma, acepta lo que Dios ha hecho en ella, cómo es ella y acepta a las otras personas que son diferentes a ella. Asume su responsabilidad por crecer, por mejorar, pero no quiere cambiar a los otros, trabaja en su propia vida sin un castigo de culpas, sino entendiendo que está en un proceso de crecimiento. Tú te aceptas y tú entras en ese proceso de crecimiento y aceptas a las demás personas que puede que estén en un proceso de crecimiento o puede que no, eso depende de la persona, pero tú aceptas que hay gente diferente, no quieres imponerte ni cambiar a las demás personas. Eso te alivia, eso te da paz.
Porque cuando tú quieres cambiar a otra persona, eso tú no puedes, yo no puedo. Entonces eso te hace vivir a ti en una angustia horrible. Entonces una persona madura, una persona que ha crecido, puede, como decía Lili, afrontar la adversidad con valor y paz. ¿Por qué? Porque va a afrontarla con un conocimiento de la palabra, va a saber que es temporal, va a saber que eso se va a acabar, va a saber que Dios esto la va a ayudar, va a saber que Dios la va a guiar y eso produce paz en el corazón. Inclusive le va a dar gracias a Dios por lo bueno que viene después de que yo pase por esto. Eso es dar gracias a Dios en todo. En esta circunstancia yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios me va a bendecir, ¿verdad? Dios va a sacar algo bueno de esto porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. Una persona madura no le anda echando la culpa a los demás por las cosas que le pasan a ella, sino que asume responsabilidad por sus decisiones. Es difícil vivir, pero tenemos que hacerlo si es la realidad de nuestra vida, con una persona inmadura. Porque una persona inmadura culpa a todo el mundo. Por ejemplo, le cuesta pedir perdón por algo malo que hace porque no asume responsabilidad. Y en la medida en que no asume responsabilidad y no pide perdón, significa que va a seguir incurriendo en las mismas cosas. Nosotros debemos estar pendientes de no ser nosotros los que estemos en esa posición, ¿verdad? Que nosotros podamos con madurez decir, cónchale, me equivoqué. Y decir, tú sabes qué, perdóname. Eso es de Dios. Eso no lo puede hacer un inmaduro, no lo puede hacer un niño. Eso es la voluntad de Dios porque eso une a las personas. Cuando tú dices, tú sabes que me equivoqué, la otra persona dice, ay, qué bueno que se dio cuenta, quiere decir que en verdad va a corregirse. Entonces, una persona, bueno, ya dije, decide sabiamente en circunstancias agradables y desagradables porque va a decidir cómo. Va a decidir con el conocimiento de Dios y con la paz que da Dios. Cuando uno no tiene paz, la mente se embota y uno le cuesta ver alternativas para salir de circunstancias difíciles, ¿sí? O si uno está lleno de bendiciones, la persona inmadura tampoco la sabe manejar y se enaltece, anda de pedante por ahí exhibiendo todo lo que tiene, etcétera, etcétera. Una persona madura decide sabiamente en circunstancias agradables y desagradables. Y solo una persona madura tiene la capacidad para multiplicarse. Cuando tú te has desarrollado humanamente en el cuerpo, tú has desarrollado tus órganos reproductivos, entonces es que tú te puedes multiplicar y eso se desarrolla con la madurez. Asimismo es la parte espiritual. Tú vas a poder, no necesariamente con estar dando discursos, sino con tu propia vida, tú vas a poder atraer a otros al Señor. El crecimiento es la voluntad de Dios en los seres humanos, en los animales, en las plantas, en las empresas, en los países. Crecimiento, me encantó el título que le puso Lili, eso es la voluntad de Dios.